¿Te imaginas una nave construida por el ser humano superando fronteras que ni siquiera soñamos cruzar? Voyager 1 partió en 1977 con un propósito claro: explorar los planetas más lejanos de nuestro sistema solar, recabar información esencial y, si tenía suerte, franquear el límite invisible que separa nuestra casa del espacio interestelar. Tras sus históricos sobrevuelos de Júpiter y Saturno, donde capturó imágenes y mediciones sin precedentes, continuó su ruta hacia lo desconocido. En 2012, alcanzó la heliopausa y se convirtió en el primer objeto fabricado por el hombre en abandonar oficialmente la influencia del Sol. Hoy, 4 décadas después de su lanzamiento, nos sorprende de nuevo con datos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los confines de nuestro vecindario cósmico. ¿Qué ha detectado en el extremo de la heliopausa? Voyager 1 ha registrado fluctuaciones en el campo magnético que jamás hubiéramos anticipado. Teóricamente, esa región debería mostrar un campo casi uniforme, pues ahí termina el viento solar y comienza el espacio interestelar. Sin embargo, las lecturas revelan oscilaciones periódicas que no encajan en nuestros modelos. Algunos científicos barajan que podría tratarse de un tipo de energía desconocido hasta ahora, o incluso de la huella de fuerzas externas que interactúan con los bordes de nuestra heliosfera. La heliosfera funciona como una burbuja protectora, tejida a partir del viento solar, que nos resguarda de gran parte de las partículas cósmicas más peligrosas. Pero al traspasar la heliopausa, Voyager 1 quedó expuesta a fenómenos jamás estudiados, señales enigmáticas y comportamientos magnéticos que ponen a prueba nuestra comprensión de la física. ¿Serán estas variaciones la pista de corrientes energéticas que fluyen entre estrellas, unidas por filamentos invisibles? Quizás sean ondas generadas por vientos estelares vecinos, o la evidencia de un fenómeno galáctico aún por explicar. Algunos investigadores sugieren que, más allá de la heliopausa, podríamos estar descubriendo una red de energía que vincula nuestro sistema solar con el resto de la galaxia. Si esas corrientes realmente existen, estaríamos ante una estructura cósmica que interconecta estrellas y sistemas solares, formando un auténtico entramado de fuerza a escala galáctica. Imagínalo, pasadizos invisibles que facilitan el intercambio energético entre puntos lejanos del universo. Esta revelación no es solo fascinante, sino también un aviso urgente. Cada señal que regresa de Voyager 1, incluso a una distancia de 23.000 millones de kilómetros, nos recuerda lo poco que comprendemos sobre nuestro entorno. A pesar de que su tecnología pertenece a los años 70, la nave sigue siendo nuestro instrumento más valioso en este viaje hacia lo desconocido. Su longevidad y resistencia son testimonio de la inventiva humana. Diseñada para unas pocas décadas de misión, ha superado con creces cualquier expectativa y continúa enviándonos información vital. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la exploración espacial? En primer lugar, nos empuja a concebir nuevas naves capaces de internarse aún más lejos. Hay quienes piensan que aprenderemos a aprovechar estos flujos de energía galáctica. Si logramos entenderlos, podrían convertirse en la clave para propulsar embarcaciones en futuros viajes interestelares. Estamos, posiblemente, ante el preludio de una nueva era, una en la que el cosmos deje de ser un entorno solitario para convertirse en una red viva y activa. Mientras tanto, seguimos atentos a cada pulso y cada variación que capta Voyager 1. Su misión, de hecho, aún no ha concluido. Cada paquete de datos que nos envía es un eco lejano de la frontera final de nuestro sistema solar. Gracias a esa sonda, sabemos que el universo es más complejo y misterioso de lo que imaginábamos, y que aún quedan puertas por abrir. Pronto comprenderemos mejor esos misteriosos ondulados magnéticos, y podremos responder a la gran pregunta: ¿qué se esconde más allá de la heliopausa? Tal vez descubramos una forma de energía nueva o confirmemos que nuestro sistema solar está interconectado con la galaxia. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: Voyager 1 continúa impulsando la curiosidad humana y desafiando los límites de lo posible. Imagina por un instante la sala de control en la Tierra. Luces suaves, pantallas parpadeantes y un equipo de ingenieros pendientes de cada bit que regresa desde la sonda más veterana de la humanidad. Cada 24 horas, tras un viaje de ida y vuelta de más de 40 horas luz, llega un nuevo paquete de datos. Es un susurro cósmico, la única voz pura que nos dice cómo late el universo,
allá a donde ningún ojo puede mirar. Cuando esa señal parpadea por primera vez en los receptores, se abre un abanico de hipótesis. ¿Serán solo variaciones aleatorias del campo magnético interestelar o hay patrones ocultos, casi imperceptibles, que podrían relacionarse con estructuras colosales más allá de nuestro vecindario? En ese instante, cada científico aguanta la respiración, porque en esos informes pueden esconderse pistas sobre corrientes energéticas que, hasta ahora, solo han existido en libros de especulación. A principios de este siglo, tras cruzar el umbral de la heliopausa, Voyager 1 empezó a medir un tipo de silencio solar, interrumpido por picos de intensidad magnética. Estos picos no siguen la cadencia suave del viento solar que conocemos. Son como latidos profundos, espaciados y firmes, que no coinciden con nada registrado en las proximidades de planetas o asteroides. Podrían ser flujos de plasma interestelar, sí, pero también hay quien piensa en filamentos de energía oscura o en corrientes galácticas generadas por remanentes de supernovas lejanas. La idea de una red energética que atraviesa nuestra galaxia no es mera fantasía de ciencia ficción. Si pudieras trazar un mapa de las lecturas magnéticas proporcionadas por Voyager 1 y luego superponerlas a las de otras sondas, como New Horizons o la futura Interstellar Probe que planea la NASA, podrías empezar a visualizar una especie de arquitectura invisible. Imagínate un entramado tridimensional donde cada estrella, cada sol, queda unida a sus vecinas por hilos de fuerza que fluyen constantemente, como si el espacio estuviera bordado con vasos sanguíneos de energía. Hace 8 años, un equipo de modeladores de la Universidad de Colorado publicó un estudio conteniendo trazados en los que figuraban presuntos corredores de plasma que cruzan nuestro sistema solar de lado a lado. Estos corredores no solo transportarían campos magnéticos, sino también partículas cargadas de alta energía que, teóricamente, podrían recargar las naves más avanzadas. La ambición de aquellos investigadores era tan audaz como inquietante. Aprovechar esos flujos para crear un tipo de vela magnética, un sistema de propulsión que no precisara de combustibles convencionales, sino que se dejara llevar por el propio pulso del cosmos. Mientras tanto, el generador de radioisótopos de Voyager 1, artífice de su longevidad, comienza a perder potencia muy lentamente. Cada día, la tensión generada por el decaimiento del plutonio alimenta menos sus instrumentos. Sin embargo, los ingenieros de JPL Jet Propulsion Laboratory han ido reajustando prioridades. Han desactivado cámaras y espectrómetros menos esenciales, manteniendo vivas las escasas decenas de vatios necesarios para registrar esas ondulaciones en el campo magnético. Gracias a esas decisiones, incluso cuando la sonda se quede sin capacidad para medir partículas solares, seguiremos recibiendo información valiosísima sobre el tejido magnético que nos envuelve. ¿Y qué pasará cuando, dentro de unas décadas, Voyager 1 se convierta en un fragmento silencioso a merced del vacío cósmico? Se espera que sus transmisiones dejen de alcanzarnos aproximadamente en el año 2047, cuando la potencia de su sistema haya caído por debajo del umbral de detección. Entonces, su misión pasará de ser un experimento activo a un legado etéreo, los últimos vestigios de una sonda que nos llevó más allá de nosotros mismos. Sin embargo, para ese tiempo, las lecciones recolectadas ya habrán sentado las bases de nuevas tecnologías. Piensa en una futura flota de naves interestelares que aprovechen campos magnéticos galácticos como si fueran vías férreas invisibles. Un tren espacial que se enganche a esas corrientes, reduciendo a prácticamente cero el gasto en reacción interna. O imagina sondas de mapeo que se lancen no solo con impulsores químicos o iónicos, sino con paneles magnéticos capaces de navegar por los vientos estelares de otras estrellas, dejándonos en un futuro cercano el hallazgo de planetas potencialmente habitables a años luz de distancia. En paralelo, las mediciones de Voyager 1 nos han revelado que la heliosfera no es una esfera perfecta, sino un caparazón deformado por corrientes externas, como si el viento interestelar la empujara, adoptando una forma aplastada por un lado y alargada por otro, y creando zonas de compresión que podrían intensificar aún más esos saltos magnéticos. Esas zonas de interacción, denominadas cúmulos de choque por algunos astrofísicos, son espacios privilegiados para estudiar cómo el plasma interestelar y el solar dialogan,
intercambian energía y, tal vez, intercambian hasta información molecular. La propia Voyager 1, en su soledad absoluta, sigue siendo un punto de esperanza. Su trayectoria es un poema épico escrito en coordenadas estelares. Un viaje que nos lleva a entender que nuestro hogar, la Tierra, es tan solo una mota de polvo girando alrededor de un sol más, embutida en la inmensidad de un océano energético. Y en ese océano, cada estrella podría ser un faro que se comunica con sus compañeras mediante filamentos de energía. ¿Podría la humanidad algún día hablar con otros sistemas solares usando esa red magnética? Si comprendemos el lenguaje de las fluctuaciones, podríamos codificar señales que viajen a través de esos corredores, activando receptores avanzados en sondas posadas en planetas distantes, o incluso estimulando membranas de detección en megaconstrucciones orbitales. Sería como enviar mensajes en botellas magnéticas, que el propio medio interestelar transportaría hasta su destino. Más allá del factor técnico, hay un componente profundamente filosófico. La idea de que el cosmos no sea un desierto silencioso, sino un organismo dinámico. En esa visión, cada nebulosa, cada estrella en formación, cada remanente de supernova participa de un pulso de energía continua. Somos, en cierto modo, una célula más de ese ser galáctico. Fosterianos lo llamarían la mente cósmica. Pero bastaría con pensar que somos parte de un sistema vivo, donde toda partícula de plasma cuenta y toda beta magnética tiene su razón de existir. Este nuevo capítulo de exploración no solo implica mejorar la ingeniería de naves, exige elevar nuestro modo de ver el universo. Ya no basta con disparar cohetes y soltar sondas al azar. Debemos aprender a leer la partitura magnética que atraviesa las estrellas, a descifrar esas notas casi inaudibles que solo una Voyager 1 en silencio, más allá de la heliosfera, puede registrarnos. Y a partir de ahí, componer sinfonías de navegación que nos permitan descubrir qué hay más allá de la siguiente estrella, y la siguiente, y la siguiente. Ahora bien, cada dato que nos entrega la Voyager 1 se convierte en un círculo en expansión. Científicos de toda disciplina, desde astrofísicos hasta ingenieros de materiales, examinan los registros. ¿Podría el conocimiento de esas variaciones influir en la forma de blindar futuros hábitats orbitales contra radiaciones interestelares? ¿Servirá para diseñar trajes espaciales más seguros, capaces de neutralizar arranques imprevistos de energía? ¿O para alimentar paneles magnéticos que generen escudos protectores alrededor de colonias en asteroides o lunas de planetas gigantes? La respuesta a todas estas preguntas llegará poco a poco, con paciencia de relojero, porque la señal de Voyager 1 tiene una cadencia implacable, medida en bits por segundo, lenta pero segura. Cada fragmento de información, por pequeño que sea, podría contener la clave de un motor magnético, la pista de un material que soporte campos intensos, o la confirmación de que esos filamentos de plasma son conductos naturales, por los que podríamos viajar más rápido de lo que creemos posible. Y mientras aguardamos ese hallazgo, la sonda continúa su periplo estelar, alejándose cada vez más del Sol. En su interior, la memoria repleta de datos y la antena de alta ganancia apuntando hacia nosotros, como si lanzara una plegaria mecánica hacia el hogar que la vio nacer. Ese gesto constante, repetido día tras día, es también un recordatorio de lo pequeños que somos, pero de la enorme huella que podemos dejar si nos atrevernos a mirar más allá de nuestras fronteras conocidas. Imagina un escenario silencioso donde una pequeña nave, impulsada por la ingeniosa mano del ser humano, se adentra en una región cuya existencia apenas sospechábamos. Esa es la verdadera hazaña de Voyager 1, lanzada en 1977, con el objetivo de desentrañar los secretos de los planetas gigantes y, si el destino lo permitía, llegar más allá de la burbuja protectora del Sol. A lo largo de sus primeros años de viaje, Voyager 1 reveló imágenes sorprendentes de Júpiter y Saturno. Nos regaló vistas de tormentas colosales, anillos brillantes y lunas heladas que parecían postales de otro mundo. Pero su misión no terminaba allí. Tras despedirse de los gigantes gaseosos, la sonda siguió avanzando en solitario, con un único propósito: cruzar la frontera invisible que marca el fin de la heliosfera y el inicio del espacio interestelar. En 2012, Voyager 1 rozó esa frontera llamada heliopausa. De pronto, dejó de sentir el empuje constante del viento solar
y entró en un entorno completamente distinto. Lo que esperábamos encontrar, un campo magnético estable, uniforme, casi monótono, se transformó en una danza de fluctuaciones inesperadas. El instrumento de medición de campos magnéticos registró altibajos periódicos que desafiaron las teorías vigentes. Aquello era como descubrir olas en un mar que creíamos en calma. Desde entonces, cada nuevo paquete de datos que recibe la Tierra pone sobre la mesa interrogantes fascinantes. ¿Son esas ondas producto de corrientes energéticas conectadas con otras estrellas? Podrían ser filamentos invisibles que tejen, a modo de autopistas cósmicas, la energía de un punto del universo a otro. Algunas hipótesis valientes hablan de un entramado galáctico que nos enlaza con sistemas vecinos. Otros piensan en vestigios de supernovas lejanas liberando pulsos de plasma. Sea cual sea la causa, lo cierto es que estamos ante un fenómeno asombroso, registrado desde un punto situado a miles de millones de kilómetros de nuestra Tierra. La gran lección es comprender cómo vivimos dentro de una burbuja magnética que, hasta hace poco, creíamos más sólida de lo que es. La heliosfera nos protege de buena parte de las partículas cósmicas peligrosas, pero al traspasarla, Voyager 1 ha descubierto un territorio desconocido donde la física se convierte en un rompecabezas que aún no sabemos resolver. Por eso cada bit que llega a la sala de control es valioso. Puede contener la clave para entender la estructura de nuestra galaxia y la manera en que fluye la energía entre las estrellas. Mientras tanto, en aquel centro de operaciones, la imagen es casi poética. Una pequeña antena de alta ganancia gira lentamente, apuntando siempre hacia el punto del cielo donde Voyager 1 desapareció de nuestra vista. Ingenieros y científicos observan pantallas y gráficos, pero saben que tras cada cifra, por mínima que parezca, hay un mensaje del cosmos. Cada día, tras un viaje de ida y vuelta de más de 40 horas luz, llegan nuevos datos. Es como recibir un susurro distante, la voz de una exploradora cansada pero impenitente. Con los años, el suministro de energía de la sonda ha ido disminuyendo. El generador de radioisótopos, que funciona gracias al decaimiento controlado de material radiactivo, pierde fuerza poco a poco. Por eso los ingenieros han aprendido a graduar cuidadosamente sus recursos. Apagan instrumentos no esenciales y concentran la escasa potencia restante en las mediciones magnéticas. Gracias a esa estrategia, seguimos recibiendo señales que iluminan la frontera interestelar. Este descubrimiento de pulsos y variaciones abre puertas que apenas comenzamos a entrever. Piensa en una futura nave que, en lugar de cargar toneladas de combustible, utilice esas corrientes estelares como rieles invisibles, o en sondas que aprovechen paneles magnéticos para surfear los vientos de otras estrellas. Hemos soñado con velas solares. ¿Por qué no pensar en velas magnéticas que entren y salgan de corrientes galácticas, viajando largos trayectos sin detenerse? De hecho, hace unos años, investigadores trazaron los primeros mapas de posibles corredores de plasma que atraviesan el sistema solar. Esos caminos energéticos podrían servir para impulsar embarcaciones capaces de llegar a sistemas distantes en una fracción del tiempo que estimamos hoy. Solo imagina una flota de naves alineándose en un haz magnético, igual que trineos que cabalgan sobre finas pistas de hielo. Además, los registros de Voyager 1 han demostrado que la heliosfera no es una burbuja lisa. Tiene protuberancias, zonas de choque y regiones comprimidas por la presión del medio interestelar. Allí donde la burbuja se aplasta, el campo magnético se intensifica y genera latidos magnéticos más fuertes. Estos cúmulos de choque son laboratorios naturales donde podemos estudiar el diálogo entre el plasma solar y el interestelar, un intercambio de energía que podría guardarnos sorpresas tecnológicas. Quizá la pista más intrigante sea la idea de que todo el cosmos actúa como un organismo vivo, con estrellas conectadas por filamentos energéticos a modo de vasos sanguíneos. Si así fuera, no estaríamos solos en un vasto desierto, sino formando parte de una red dinámica. Esa visión cambia nuestra percepción del universo. En lugar de puntos aislados, seríamos eslabones en una misma cadena energética. La ciencia ficción ha jugado con estas ideas durante décadas, pero ahora la realidad se aproxima a la fantasía. En un futuro quizás cercano, aprender a leer esa partitura magnética nos permitirá componer viajes interestelares basados en notas de energía pura.
podríamos enviar mensajes codificados en pulsos magnéticos que viajen a través de los filamentos y despierten receptores en sondas posadas en mundos lejanos. Sería como mandar botellas al mar, si el mar no fuera agua sino campos magnéticos ondulantes. Mientras esto sucede, Voyager 1 sigue su trayecto. Cada segundo que pasa, se aleja más, moviéndose hacia donde ninguna tecnología humana había llegado. En su memoria, guarda montones de datos. En su antena, una esperanza: seguir hablando con nosotros. Pronto, dentro de varias décadas, cuando su generador ya no pueda alimentar ni siquiera el transmisor, su voz se apagará. Hacia el año 2047, quizá recibamos las últimas señales, y entonces la misión pasará a la historia como un capítulo extraordinario de ingenio y curiosidad. Pero incluso cuando el silencio llegue para Voyager 1, sus enseñanzas habrán prendido la chispa de nuevas exploraciones, naves impulsadas por campos magnéticos, vuelos guiados por corrientes galácticas y quizá, quién sabe, la primera travesía tripulada más allá del sistema solar. Las preguntas que hoy hacemos cobrarán respuestas en futuras generaciones de exploradores. Mientras tanto, cada día en la Tierra se analizan esos fragmentos de información. Los físicos necesitan entender esos picos magnéticos. Los ingenieros trabajan en materiales capaces de soportar intensos campos. Los astrónomos buscan confirmación de que las estrellas vecinas también participan de esa red energética. Incluso expertos en biología espacial sueñan con hábitats que utilicen escudos magnéticos naturales para proteger colonias de la radiación interestelar. La aventura de Voyager 1 nos recuerda dos cosas fundamentales. La primera, que la curiosidad es la brújula más poderosa que poseemos. La segunda, que el universo está lleno de caminos invisibles, esperando a que los descubramos. Allí, donde el viento solar cede su sitio a corrientes misteriosas, comienzan las mayores sorpresas. Moraleja: solo al atrevernos a explorar lo desconocido, descubrimos que el universo late con su propia melodía.